Hola, Sifu Ángel del Instituto Shaolin Muanam, Puerto Rico. ¿Por qué agarrando la cola del gorrión es tan importante en Tai Chi Chuan? Es porque este patrón incorpora todos los requisitos fundamentales del Tai Chi Chuan, incluida la diferenciación del Yin Yang, a saber, posturas, juego de piernas, movimiento de cintura, movimiento corporal, movimiento de manos, técnicas básicas, generación de flujo de chi, desarrollo de fuerza interna y aplicación de combate. Tradicionalmente se dice que agarrando la cola del gorrión se compone de 4 técnicas fundamentales: Pen o desviar, Liu o retroceder, Chi o presionar adelante y Yan o empujar. Pero nosotros en el Instituto Shaolin Muanam identificamos una quinta técnica, Shen o hundirse atrás entre Chi y Yan, y nombramos los patrones que implementan las técnicas de la siguiente manera: Pen o desviar, como mangas de ondas inmortales; Liu o retroceder, como dragones dobles juegan con perla; Chi o presionar adelante, como empujar bote de acuerdo al flujo de la corriente; Shen o hundirse atrás, como oso negro hunde las caderas; y Yan o empujar, como abrir ventana para mirar la luna. En este video muestro cómo se debe ajustar la posición de los pies, transferir el peso corporal, girar a la cintura para dirigir el cuerpo y seguir con sus manos, que es la mecánica de las 3 armonías externas de cuerpo, manos y piernas. Que disfruten.
Se dice que Yan Luchan, a quien le llamaron el Invencible, practicó agarrando la cola del gorrión miles de veces al día. Pero creemos que agarrando la cola del gorrión aún no se había formalizado. Lo que realizó fueron movimientos fluidos indefinidos que se describen poéticamente como agua fluyendo, nubes flotando, abreviado como manos de nubes. Para la conveniencia de la enseñanza, estos movimientos se formalizaron gradualmente y se definieron en lo que Yang Wenfu, el nieto de Yan Luchan, llamó agarrando la cola del gorrión. Chen Sanfeng fue un gran maestro Shaolin, un hecho que no mucha gente sabe. Antes que él, los practicantes de Shaolin primero practicaron la forma física de Kung Fu Shaolin. Aquellos que habían demostrado ser meritorios, se les enseñó Nei Kung o arte interno, que ahora se llama más comúnmente como Chi Kung o el arte de la energía. Cuando algunos de ellos habían avanzado, se les enseñó meditación o entrenamiento de la mente. Después de completar un conjunto, Chen Sanfeng permanecía en meditación de pie y se balanceaba gentil y gozosamente en un estado conocido como brisa fluyendo, sauces meciéndose. Y a veces realizaba movimientos elegantes en flujo de chi, poéticamente descrito como agua fluyendo, nubes flotando, que fue más tarde abreviado a manos de nubes. Esta serie de movimientos luego se formalizaron en lo que hoy se conoce como agarrando la cola del gorrión. La mayoría de las personas que practican Tai Chi Chuan en todo el mundo hoy lo hacen por motivos de salud. Y Tai Chi Chuan es excelente para la promoción de la salud. Pero usted debe recordar los siguientes 2 puntos si quiere más beneficios de su entrenamiento de Tai Chi Chuan. 1. El Tai Chi Chuan es básicamente un arte marcial. Y 2. Si usted desea tener el tipo de radiante salud física, emocional y mental que caracterizan artistas marciales consumados, usted tiene que practicar Tai Chi Chuan como arte marcial. Sin embargo, más que un excelente arte marcial, Tai Chi Chuan es un programa para el cultivo espiritual, sin distinción de raza, cultura y religión. Por supuesto, muchas personas no están listas o están interesadas en la cultivación espiritual. Esa es la razón por la que este aspecto espiritual de Tai Chi Chuan es rara vez discutido y poco conocido. En realidad, el cultivo espiritual era el objetivo original de Tai Chi Chuan cuando primero evolucionó del Kung Fu Shaolin del gran maestro inmortal Chen Sanfeng. La práctica de Tai Chi Chuan es de gran ayuda si estás interesado en el cultivo espiritual. Si puedes alcanzar el nivel avanzado de entrenamiento de Tai Chi Chuan, donde tu forma, flujo de energía y mente se han convertido en uno, puedes tener experiencias directas de que eres en realidad más que tu cuerpo físico, dándote así un resultado experiencial de cultivación espiritual que mucha gente se limita a leer en libros. Espero que hayan disfrutado de este video y que el contenido les sea útil y relevante. Si es así, compartan sus comentarios del video para que otros puedan beneficiarse tanto como ustedes. Les invito a suscribirse a mi canal y pulsar la campana de notificaciones para que reciban todas las notificaciones y a visitar www.shaolinpr.com, donde encontrarán información acerca de los cursos de Qigong del Cosmos y Tai Chi Chuan y el Centro de Sanación Holística. Gracias por su atención
Que tengan un gran día y hasta pronto.